Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Invent Perú y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que muchas personas me han pedido y que complementa al video anterior de columnas requeridas para construcción. En esta oportunidad vamos a tocar vigas requeridas para una construcción, ¿no? ¿Qué tan importantes son estos elementos dentro de nuestra casa o dentro de nuestra construcción que vamos a hacer, ¿no? Sabemos muy bien que las vigas pues son elementos que se unen de columna a columna y vamos a hablar un poco más sobre este tema, ¿no? Entonces vamos a tocar un tema a modo de clase, amigos, y de una forma muy práctica porque sé que a ustedes les interesa eso, ¿no? Vamos a tocar el tema de vigas requeridas en una construcción. Como un primer punto, debemos entender qué cosa es una viga. Una viga es un elemento estructural. En este caso, por ejemplo, estamos en una obra de concreto, será una viga de concreto, ¿no es cierto? Necesariamente tendría que ser una viga de concreto armado. Justamente esta viga nos va a permitir unir la estructura que tenemos como columna, ¿no? Podemos tener una columna, ¿no? Una columna, otra columna, y vamos a unirla con una viga, ¿no? Eso es básicamente lo que es una viga. Esto es una viga. Ahora, esta viga tiene que tener la suficiente rigidez, amigos, para que cuando haya un movimiento sísmico, bueno, la estructura trabaje como un sistema, ¿no? La estructura normalmente cuando hay un movimiento sísmico va a tratar de desplazarse. Estas columnas van a tender a irse a un lado y la viga va a tender a arquearse de alguna forma para poder, digamos, generar esa transmisión de cargas que hay de la columna a las vigas, ¿no? O esa transmisión de esfuerzo, se puede decir, ¿no? Estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que puedan entender, pues, un público en general. Saben muy bien que estos videos están dirigidos a aquellas personas que están por empezar un proyecto de construcción, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo que es una viga, ¿no es cierto? Ahora, muchos me preguntan, pero ingeniero, ¿cuál es la medida que debe tener mi viga? Bueno, hay que hacer un ejemplo muy práctico, miren. Como un primer ejemplo, vamos a tener una columna, otra columna, y la distancia de separación entre esta columna va a ser 3,50 metros. Vamos a hacer un ejemplo. Con esto no estoy apartando la participación de un profesional, mis amigos. Eso quiero que lo entiendan. Con esto no estoy apartando la participación de un profesional. Más bien lo que estoy ayudándoles es a que tengan por lo menos de alguna forma práctica, algunos conocimientos que les permitan pues tener construcciones más seguras, ¿no es cierto? Existen muchos sistemas estructurales en la construcción. Hay viviendas incluso, por ejemplo, que se construyen sin necesidad de zapatas, ¿no? Hay también las que se construyen con zapatas, losas de cimentación y tienen otras que tienen muros como estructuras importantes y columnas, en este caso que nos estamos centrando nosotros como columnas importantes, ¿no? Y en este caso justamente vamos a tener una idea de que tenemos unas columnas que se separan 3,50 metros, mis amigos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer como una fórmula general, vamos a tener que la medida de esta viga, vamos a llamarle a esto H, como mínimo debería ser esto entre 12, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo de forma breve. 3,50 entre 12, ¿no? Tendríamos 0,29, ¿sí? Y acá viene también lo más importante, ¿no? Porque no solamente es hacer tal vez una verificación de un cálculo, hacer un número. Lo que deberíamos hacer... el H, como les mencioné, era la longitud entre 12, como mínimo, ¿no? Eso es como mínimo. Ahora, acá entra la participación de un ingeniero estructuralista que verifique esa medida, que calcule la cantidad de fierro que es necesario para esta viga, etcétera, ¿no? Ahora, lo que deberíamos entender es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo que estas columnas medían 40 centímetros, ¿sí? Si estas columnas miden 40 centímetros o 0,40 metros, en este caso, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Se supone que estoy imaginando un pórtico, ¿no? Estoy imaginando como si tuviéramos esta, ¿no? Esta columna, no sé si podemos ver esta columna y esta columna de allá, ¿sí? Si podemos apreciar, ¿ve? Tenemos dos columnas. Entonces, ahora nos fijamos acá. Si tenemos que en cada lado mide 40 centímetros, la altura de nuestra viga, esta medida H, lo que voy a pintar de rojo,
esta medida, esta altura, esta medida de acá, debería ser siempre, debe tener una relación entre esta medida de la columna y esta medida de la viga. Eso es lo que quiero llegar a que me entiendan, ¿no? Si acá es 40 como máximo, acá deberá ser 40 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Existe pues un criterio de que esta conexión, mis amigos, esta conexión tiene que ser sumamente rígida para que pueda soportar la transmisión de los fenómenos que ocurren en este nudo cuando hay un movimiento sísmico. Entonces, si yo tengo mi columna que es de 40, mi viga como máximo deberá ser de 40. En este caso tenemos que sale 29, ¿no? Bueno, no se puede trabajar con esas medidas en construcción. Yo optaría por una medida de 0,30, ¿no? Entonces, ahí tenemos una medida para nuestra viga. Ahora, con respecto al ancho de la viga, depende del ingeniero estructural. Por eso yo les digo siempre, amigos, nunca eviten el trabajar con un profesional. Así vayan a poner una sola columna en su casa, consulten siempre con un profesional, ¿no? Siempre tienen en su localidad el acceso a ingenieros civiles que les pueden ayudar a manejar mejor sus proyectos. Entonces, en este caso ya entendimos un poco sobre qué cosa es una viga y de qué forma podemos predimensionar esa viga, ¿no? La medida. Ahora, algo que sí quería tocar, muy importante, amigos, es que muchas personas en el transcurso de mi vida profesional he escuchado y también me han comentado también a través de los comentarios que normalmente voy a explicarlo con un ejemplo, ¿no? De forma bien práctica. Tenemos una losa de 20 centímetros en un lado y una losa de 20 centímetros en otro, ¿sí? Espero que se vea. Vamos a hacerlo con otro color. Tenemos una losa de 20 centímetros y una losa de 20 centímetros. Entonces, la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Ingeniero, una viga de 40 centímetros por 20 centímetros, esta es mi viga, trabajará igual que una viga de 40 de alto, porque ya les expliqué la altura, por 20 de ancho, será lo mismo. Esta es una losa, este es solamente el símbolo de que es una losa, ¿no? Siempre me preguntan eso, ¿no? En esta oportunidad, amigos, les voy a demostrar algo. Vamos a borrar esto. Y de forma práctica quiero que aprendan a hacer esto, ¿no? Vamos a comparar un primer caso de un elemento que puede ser una viga y no vamos a ponerle números, sino le vamos a poner letras. A esta medida le vamos a poner H y a esto le vamos a poner B, ¿sí? Entonces, hay una característica de la figura geométrica de nuestra viga que nos va a dar directamente una forma de interpretar la resistencia que va a tener esta viga. Y eso, bueno, eso es un dato que se llama inercia, ¿ya? Quiero que lo tomen con calma, no se preocupen, solamente acuérdense de esta fórmula. I es inercia, ¿sí? ¿Y qué cosa es la inercia? La inercia depende de la figura que yo tengo, ¿no? En este caso, tengo una viga y por acá tendrá una losa. Es un ejemplo nada más. La inercia será B por B, la medida que es el ancho, H al cubo sobre 12. Esa es la inercia. Es un cálculo muy sencillo. ¿Cómo se hace? El ancho y multiplico 3 veces la altura. O sea, B, H por H por H. Entre 12, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo para cada uno de estos, ¿no? Teníamos un primer caso y un segundo caso. En el primer caso, mis amigos, ¿cuál sería mi H? 20. ¿Cuál sería mi B? 40. En ese caso sacaré pues mi primer caso, ¿no? El A, su inercia, ¿cuánto sería? Vamos a utilizar la calculadora para poder sacar esto. 20 por 40, perdón, 40 por 20, ¿no? 40 por 20 por 20. Por 20 al cubo era. Entre 12. Tengo 26.666 punto. Y sigo con algunos decimales. No vamos a quedar con este dato, ¿ya? Bueno, sale 26.666 y algunos decimales, ¿no? Pero nos vamos a quedar solamente con la parte entera. Ahora nos fijamos en el caso B. Este es el caso A
y este es el caso B. En el caso B tenemos, ¿cuánto va a ser nuestro H? 40, ¿sí? ¿Cuánto va a ser nuestra base? 20. Y sacaremos el mismo resultado, ¿no? En este caso sería 20 por 40 por 40 por 40 entre 12. Nuestra inercia 2 sería 106.666. Como les había mencionado, amigos, les dije, ¿no?, que esta inercia es un dato que fácilmente podemos interpretar, ¿sí?, como algo que nos va a decir qué tanto va a resistir nuestra viga, ¿no? En este caso, si yo pongo una viga en la posición A, o sea, la pongo plana, pegada al techo, tengo una resistencia equivalente a 26.600. Es un ejemplo nada más. Pero si yo pongo la misma viga de las mismas dimensiones, solamente que invertida, yo tengo 106.000. Quiere decir, mis amigos, que la viga en esta posición, imaginemos que resiste 1. ¿Ya? Imaginemos que resiste 1. Esta viga en esta posición va a resistir casi aproximadamente 5 veces más. Es aproximadamente 5 veces más, ¿no? Entonces, vemos realmente de forma clara la diferencia en la posición de una viga, ¿no? Si la ponemos echada o si la ponemos de forma vertical. Entonces, eso también es muy importante, mis amigos, de entender en el tema de cuando queremos, pues cuando le exigimos, ¿no?, a veces al maestro de obra, le exigimos al profesional, no, esconde las vigas. Pero el profesional dice, no, acá es necesaria una viga peraltada, ¿no? Siempre hay formas de poder solucionar este problema, ¿no? A veces tenemos vigas que no queremos que estén que no se vean en la sala, por ejemplo. También hay formas, pues, que un ingeniero estructuralista puede esconderlas y puede aprovechar también, digamos, haciéndolas sobre la losa, ¿no? También hay formas, ¿no? Por eso yo siempre les invito a que ustedes trabajen con un profesional de una manera, pues, adecuada, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las medidas, ¿no? Un poco más, este video, pues, sobre vigas. Vamos a tocar el tema ahora, lo que es el punto 4, tipos de vigas, ¿no? Tipos de vigas. ¿Qué tipos de vigas tenemos, no? En este caso, por ejemplo, les podría empezar mencionando que hay dos tipos de vigas por su posición, ¿no? Puede ser que tengo una losa aligerada y tengo una viga que está dentro, ¿no?, de esta losa aligerada. En este caso será una viga chata. Estas vigas chatas normalmente se utilizan, pues, en construcciones donde tenemos, digamos, trabajan más los muros, trabajan como una estructura importante y de primer orden antes que las columnas, ¿no? Hay, por ejemplo, construcciones normalmente muy antiguas que no utilizaban incluso zapatas, que básicamente la estructura importante eran los muros, ¿no? Ahí en ese tipo de construcciones se utilizan las vigas chatas, las denominadas albañilería confinada, ¿no? Albañilería. Esos son un tipo de construcciones. Este es el primer tipo, ¿no? El segundo tipo son las vigas. Yo tengo una losa. Son unas vigas que cuelgan, ¿no? Son unas vigas que cuelgan. Y a estas se les denomina vigas peraltadas, ¿no? En este caso, yo fácilmente puedo tener acá una losa de 20 centímetros. Y en este caso, una viga que cuelga 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la altura de esta viga será 60 centímetros, ¿no? Puedo tenerlo fácilmente acá, 30 centímetros, ¿no? El ancho de esta viga aproximadamente siempre es la mitad de lo que mide el peralte total de la viga, ¿no? Esta altura, muchas veces en términos de ingeniería, le denominamos peralte. Aparte de estas vigas, amigos, vamos a hacer por acá, porque yo sé que ya han visto esta parte, ¿sí? Aparte de estas vigas tenemos otro tipo de vigas, ¿no? Y yo sé que a ustedes les va a interesar porque es un aporte adicional de lo que es mi experiencia profesional, ¿no? Muchas veces tenemos también la necesidad de utilizar esta forma, ¿no? Yo tengo una losa y la viga ya no la hacemos peraltada hacia abajo, sino hacemos hacia arriba, ¿no?
también hemos hecho eso, ¿no? Esta es mi losa, que puede ser de 20 centímetros. Y la viga la hemos hecho hacia arriba, ¿no? Póngase que sean 40 centímetros. O 0.40 metros. Esas son vigas invertidas, ¿sí? Pueden ser solas o también podríamos hacer una viga tipo T. También se puede hacer eso, ¿no? ¿Cuándo se utiliza eso? Se utiliza cuando sobre toda la porción de la viga vamos a tener un muro, por ejemplo, ¿no? Y podemos aprovechar esta porción para que sea parte del muro. Como les mencionaba, cuando uno trabaja con un profesional siempre pues puede anticipar estas cosas, ¿no? Pero si lo haces por tu cuenta muchas veces no puedes anticipar eso. Estas son algunas vigas, ¿no? Que también podemos utilizar en la construcción. También, por ejemplo, amigos, hay algo, este es un tip, ¿no? Porque quiero que entiendan también que hay nuevas tendencias en la construcción, pero esto va relacionado pues a obras ya mucho mayores, mucho más grandes. Por ejemplo, pueden ser puentes, pueden ser algunos bypass, pueden ser vigas de grandes luces que se utilizan otro tipo de vigas, ¿no? Estas son unas vigas que se llaman postensadas también, ¿no? Eso también para que lo tengan como a modo de cultura general y que puedan investigar un poco más sobre esto, ¿no? Las vigas postensadas son vigas. Esta es la viga que tiene refuerzo. Tiene sus estribos, pero además de eso tienen algunos espacios huecos, le podría decir, ¿no? Tiene algunos espacios huecos, tanto arriba como abajo, en donde entran una especie de cables, ¿no? Cables de alta tensión se llaman, ¿no? Entonces, estas vigas al momento de construirse se las pueden fabricar incluso sobre el piso, ¿sí? Y cuando ya ha endurecido el concreto, una edad suficiente, puede ser 1 semana y media o 2 semanas, se colocan estos nervios, estos tendones y se estiran, ¿no? Se estiran con unos gatos hidráulicos. Entonces la viga alcanza una resistencia mucho mayor, ¿no? Y con estas vigas podemos alcanzar luces de 20, 30 metros, así, sin ningún problema, ¿no? Estas son este tipo de vigas postensadas, se llaman, ¿no? Y bueno, amigos, para mí siempre es un gusto pues compartir con ustedes algo de la ingeniería civil, ¿no? Que tanto me apasiona a mí, y sé que las personas que siguen mi canal también pues se ven muy interesadas en esto. Les invito a que hagan todas las consultas del caso. Para mí siempre es un gusto pues compartir conocimiento con aquellas personas que están interesadas por aprender un poco más, ¿sí? Les invito también a que se suscriban al canal porque veo que hay bastantes vistas y pues sé que esto les genera interés. También pueden suscribirse para que reciban la notificación de los últimos videos que vamos a colocar. Y bueno, amigos, ya saben, si quieren vivir en el futuro, no construyan como en el pasado. Hasta un próximo video. Nos vemos. Cuídense.